Buenas noches. Al saludarlos, estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato, los titulares. Rememoran habaneros entrada victoriosa de la Caravana de la Libertad a la capital. Respalda Parlamento venezolano juramentación de Chávez ante Tribunal Supremo de Justicia. Se incorpora a la zafra el coloso espirituano Uruguay. Exigen integrantes de la Brigada Cruz del Sur liberación de los 5 y fin del bloqueo contra Cuba. Los habaneros rememoraron este martes la entrada a la capital de la Caravana de la Libertad hace 54 años. En la recordación de ese histórico hecho estuvo presente la integrante del Buró Político y primera secretaria del partido en el territorio, Mercedes López Acea. Hoy se rememoró uno de los hechos más trascendentales de la historia revolucionaria cubana. Hace 54 años, la entrada de la Caravana de la Libertad a la capital marcó el fin de más de 1000 kilómetros de recorrido victorioso. El primer punto de llegada a La Habana fue el poblado de Cuatro Caminos. Hoy se revive el pasado. Los protagonistas son hombres y mujeres que ya no tan jóvenes ofrecen su legado a la nueva generación de cubanos. La caravana hace parada obligatoria en la cervecería Guido Pérez. Aquí el pueblo del Cotorro rinde el merecido homenaje, liderados por la miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y su primera secretaria en La Habana, Mercedes López Acea. En el acto, Arsenio Sosa, integrante de la Caravana de la Libertad, compartió sus vivencias y recordó a la figura de Fidel como líder absoluto. Así también se escuchó el sentir de artistas, estudiantes y jóvenes. Son 54 años de historia, pero la Caravana de la Libertad aún rige el presente. Y es que se respira ese aire de victoria que recorrió toda Cuba, regalando paz y vida. En la capital, Sadiel León, sistema informativo de la televisión cubana. En un comunicado enviado a la Asamblea Nacional, el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que el presidente Hugo Chávez, por razones de salud, no podrá estar el 10 de enero en Caracas, por lo cual juramentará su nuevo mandato ante el Tribunal Supremo, como establece la Constitución. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, dio lectura al comunicado remitido por el vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro, donde informa a los diputados las razones por las cuales el presidente Chávez no podrá estar en Caracas el 10 de enero próximo. En nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Rafael Chávez Frías, le hago llegar un sentido agradecimiento por la autorización constitucional que la Asamblea Nacional le otorgó en fecha 9 de diciembre de 2012, por decisión unánime de su plenaria, gracias a la cual se encuentra en la ciudad de La Habana, luego de someterse a la importante intervención quirúrgica de la cual el país ha sido consistentemente informado. Sobre este particular, el comandante presidente ha pedido informar que de acuerdo con las recomendaciones del equipo médico que vela por el restablecimiento de su salud, el proceso de recuperación postquirúrgica deberá extenderse más allá del día 10 de enero del año en curso, motivo por el cual no podrá comparecer en esa fecha ante la Asamblea Nacional, constituyendo un irrebatible motivo sobrevenido, por lo cual se invoca el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a objeto de formalizar en fecha posterior la juramentación correspondiente ante el Tribunal Supremo de Justicia. Agradeciendo de antemano la atención que sabrá dar usted a la presente comunicación, hago propicia la ocasión para expresarle mis sentimientos de estima y consideración. Que viva Chávez, Nicolás Maduro Moros, vicepresidente ejecutivo. Tras la lectura, se abrió el debate parlamentario, en el cual la oposición recibió contundentes respuestas de los diputados que apoyan al presidente Chávez. Nosotros le decimos, en este momento, ¿por qué estamos aquí? Y por qué nosotros ratificamos el permiso que le dimos al comandante Hugo Chávez de curarse, de sanarse, de venir sano a esta patria, a gobernar, a seguir gobernando plenamente. El país cree en el comandante Chávez, cree en el proyecto revolucionario
y cree en todo lo que representa el proceso de logros y de avances que esta revolución ha impulsado. Nosotros estamos dispuestos a enfrentar la amenaza que ustedes han señalado de convocar a movilizaciones. Y nos atrevemos a decirles desde esta curul y esta Asamblea Nacional: salgan a movilizar lo que ustedes quieran, salgan a desestabilizar este país. Nos vemos en la calle para propinarle una nueva y contundente derrota a la reacción y al imperialismo. La sesión ordinaria culminó con la concesión por mayoría del permiso al mandatario venezolano para que seguramente cuando su salud se haya recuperado. Orlando Lancís, Redacción Internacional. En Ecuador, más de 6.000 seguidores del gubernamental Movimiento Alianza País se congregaron en Quito, la capital, para respaldar al candidato a la presidencia Rafael Correa y a los diputados a la Asamblea Nacional. Correa llamó a sus seguidores a ejercer el voto unido por la Fórmula 35 en las elecciones del 17 de febrero para lograr mayoría en la Asamblea Nacional y gobernar con coherencia política. Señaló que se perdería lo logrado si no se respalda en los próximos comicios el proceso de la revolución ciudadana. El binomio Rafael Correa-Jorge Glass del Movimiento Alianza País se enfrenta a otros 7 contendientes de los partidos tradicionales ecuatorianos. Saludos amigos del deporte. Santi Espíritus quedó solo en la cima de la Serie Nacional de Béisbol al caer Cienfuegos por lechada de 6-0 ante Santiago de Cuba, al tiempo que la isla, con su espectacular victoria sobre Holguín, alcanzó a los Elefantes en el subliderazgo. En la lechada santiaguera del Guillermón, Alberto Bisset se agenció su tercer éxito, mientras Noel Vicentenza asimilaba su segundo fracaso. Alexis Durruti la botó del parque. En el Labra, en 13 entradas, en un tremendo encuentro, Tubey de Luis Felipe Rivera con 2 a bordo dejó al campo a Holguín 1 carrera por 0. Miguel Ángel Lastra salió airoso mientras Pablo Millán Fernández cargaba con el revés. Como decíamos, con esta victoria la isla iguala con Cienfuegos en el segundo escaño. En el Mártires de Barbados siguieron los alazanes sin levantar, al perder 11 anotaciones por 9. Los azules tuvieron en Pavel Pino y José Pablo Cuesta a ganador y salvador, en tanto el zurdo Leandro Martínez fracasaba. Jonronearon por Industriales Yasmani Tomás e Iraí Chirino, y por los de casa Carlos Benítez, quien llegó a 6 e igualó con Ernesto Molinet en el liderazgo de ese departamento. El zurdo Robelio Carrillo conquistó su primer triunfo de la serie y Villa Clara continuó su buen paso al vencer sobre Artemisa 10 carreras por 3. Miguel Laera cayó mientras Irving del Río salvaba su segundo encuentro. Los camareros de uno y otro equipos, Andy Sarduy por los del centro y el artemiseño Dayan García, pusieron a viajar la Mizuno 200. El único nocao de la tarde se registró en el Cepero Avileño, donde los anfitriones dispusieron de Pinar 11-1. Tachel Duquesne se impuso mientras el zurdo Julio Alfredo Martínez cargaba con el revés. Joel Bifis jonroneó por los ganadores. Las Tunas aventajó a Guantánamo 7-6. La fórmula ganadora, Ubisney Bermúdez, Carlos Juan Viera. Perdió José Luis Moulín. Jonronearon Andrés de la Cruz y Roberto Borrero por los guantanameros y Daniel Castro, Leonardo Lafita y Jordanis Skull, con bases llenas, por los leñadores. Desde las 7 de la noche juegan Matanzas y Camagüey en el Cándido González, mientras en el Huelga deben estar iniciando su desafío Mayabeque y Santi Espíritus con transmisión de Tele Rebelde. Los Gallos, de ganar, completarían un juego de diferencia sobre Pineros y Cienfuegueros. Deportes, emisión estelar. Gracias, Marcial. Los 2 centrales azucareros de Santi Espíritus ya están incorporados a la zafra. Hace unas horas comenzó a moler el coloso Uruguay de Jatibonico, que en la presente contienda tiene planificado el tercer mayor rendimiento industrial del país. La provincia de Santi Espíritus entró de lleno en la zafra con la arrancada del Central Uruguay. El coloso de Jatibonico, que en los últimos años sobresalió por sus resultados integrales, tiene en esta contienda un serio desafío: alcanzar el tercer mayor rendimiento industrial del país. Con ese fin, aquí se acometieron varias labores dirigidas a elevar la eficiencia fabril. Entre los trabajos fundamentales, en el área de basculador y molino, se produce la reubicación de un juego de cuchilla
que trae como objetivo que toda la caña pase por los 3 juegos de costilla, con vista a mejorar la preparación de la caña y con ello lograr una mayor eficiencia en el área del tándem. Durante la etapa de reparaciones en el Central Uruguay también se trabajó en el área de calderas y en la planta eléctrica para aumentar la eficiencia energética. Aunque el ingenio molerá más caña que en la zafra pasada, es preciso disponer en años venideros de mayores volúmenes de materia prima para alargar el periodo de molienda. El Uruguay comenzó sus operaciones en momentos en que el otro central espirituano, el Melanio Hernández, muele con estabilidad y favorables índices de eficiencia tras reponerse de una rotura. Con respecto a la zafra anterior, la provincia prevé un crecimiento del 15% en la producción cañero-azucarera. Desde Santispíritus, Alain Jiménez. Sistema informativo de la televisión cubana. El Parque Eólico Experimental Los Canarreos de la Isla de la Juventud estableció récord de generación durante el año 2012. El resultado del Parque Eólico Experimental Los Canarreos de la Isla de la Juventud se entiende mejor cuando se brindan algunas cifras. La generación de este parque durante 2012 fue de 1.444 megawatt hora. Ello, además de una mayor eficiencia, significa que se dejaron de emitir unas 1.200 toneladas métricas de dióxido de carbono a la atmósfera y se ahorraron 316 toneladas de combustible. La fuerza sostenida de los vientos y el mantenimiento de los aerogeneradores posibilitó, según los directivos, tales resultados. Aunque los números no parecen significativos, muestran una voluntad. Y es que Cuba impulsará este año el empleo de fuentes renovables de energía. En ese sentido, el municipio especial marcha en la delantera en aras de convertirse en polígono de pruebas para este tipo de tecnología. Aquí funciona una planta de biomasa forestal en el sur de la isla y para este año se prevé la culminación de una segunda con mayor capacidad de generación. Ellas, junto al parque eólico que hoy estabiliza sus resultados, acercarán a la Isla de la Juventud al autoabastecimiento energético. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? De frente nada, sigue las altas presiones influyendo sobre el país con aire más bien seco, no hay lluvia y las temperaturas son ligeramente frías por la madrugada, sobre todo en algunas zonas del interior. Por ejemplo, anoche la estación meteorológica de Bainoa en Mayabeque reportó 15.4 grados, mientras que por el día suben las temperaturas incluso hasta 31 y 32 grados en la zona oriental. Y bueno, sobre el país prácticamente no hay nube, alguna nubosidad, cielos parcialmente nublados en ocasiones y mucho sol por el día. Así que el pronóstico del tiempo será de una mañana muy soleada, por la mañana, con temperatura mínima de 18 a 21 grados durante la madrugada y por la tarde subiendo los valores de la temperatura máxima a 28 o 29 grados con cielo parcialmente nublado y casi sin lluvia. Si acaso algún chubasco muy aislado. En la zona central igualmente mucho sol por la mañana, poca nubosidad en la madrugada, 19 a 20 grados de temperatura mínima por la tarde, valores de 29 hasta 30 con cielo parcialmente nublado y en la zona oriental igual. Cielos con algunas nubes y sol al final de la mañana, mucho sol en el resto, 18 a 21 grados de temperatura mínima en la madrugada y en la tarde 29 a 31 grados y es posible algún valor superior a 31, cercano a 32 en alguna zona del sur oriental. Con respecto a la nubosidad de la lluvia, pues ya ustedes ven cielos parcialmente nublados, prácticamente sin lluvia. En los próximos días no habrá cambio en las condiciones meteorológicas, mientras que las temperaturas siguen con una tendencia a ser más elevadas que lo normal para esta época del año. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Gracias al doctor José Rubiera. Nosotros pasamos a otro tema. Mucho se ha hablado del envejecimiento poblacional a nivel mundial, una situación de la cual Cuba no está exenta. Sobre la realidad de nuestro país y la búsqueda de soluciones, trata el comentario de la periodista Talia González. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Las personas mayores deben ser asumidas por el resto de la sociedad con gran respeto y dedicación. Han tenido la oportunidad de transitar un gran espacio a través del tiempo con experiencias de todo tipo. Nos han dado la posibilidad de existir y transmitido sus enseñanzas, pero igual necesitan sentirse útiles y aportar a sus familias.
Algunos pueden hacerlo hasta edades avanzadas por su capacidad mental y condiciones físicas, mientras otros poseen limitaciones que no le permiten trasladarse ni valerse por sí solos. Lo cierto es que todos requieren nuestra atención afectiva y material. Y aunque Cuba ha desarrollado desde el triunfo de la revolución programas de atención al adulto mayor para mejorar su calidad de vida e incorporarlos a la sociedad, es un tema que hoy de manera particular requiere de una especial atención por el elevado número de personas con 60 años o más. Cifras preliminares del reciente Censo de Población y Viviendas dan cuenta que el 18,3% de la población tiene 60 años o más. Estudios recientes muestran que para el 2021 Cuba estará entre los países más envejecidos de América Latina. En tal sentido, las mujeres que llegan a los 60 años y los hombres a los 65 superarán a los que entren al mercado laboral. Es una situación que, según expertos, no se puede revertir en poco tiempo por las causas que la originan, entre ellas el mantenido descenso de la fecundidad y la esperanza de vida de los cubanos, que alcanza hoy 78 años. ¿Cómo convivir con una población envejecida e incentivar a las mujeres para que tengan al menos 2 hijos en busca del reemplazo poblacional? ¿Qué opciones ofrecer a muchos longevos que permanecen todo el día solos, pues el resto de la familia trabaja o estudia y no cuentan con otras personas o lugares para su atención? Son interrogantes que han mantenido ocupada la Comisión de Implementación de los Lineamientos del Sexto Congreso del Partido para el estudio y búsqueda de soluciones a corto o mediano plazo. Resulta un imperativo ofrecer mayores y mejores cuidados a los ancianos, pero también la economía del país necesita incrementar la eficiencia y la productividad que permita suplir el déficit de fuerza de trabajo. A su vez, se hace imprescindible aumentar la tasa de fecundidad, que se mantiene en 45,3 nacimientos por 1000 mujeres en edad reproductiva, y el promedio de hijos por féminas en 1,77, cifra inferior a la del reemplazo. Sin duda, se resulta imposible igualar el tiempo de nuestras abuelas, muchas de las cuales tenían más de una decena de hijos y dedicaban su vida fundamentalmente a procrear en detrimento de su desarrollo e inclusión social. Las familias en la actualidad suelen ser cada vez más cortas. Repercute el hecho de que las cubanas poseen acceso total a la superación profesional. Muchas realizan importantes trabajos y ocupan cargos de dirección en la producción, en la política y en el gobierno, justo en la etapa más adecuada para la reproducción. Un hecho que las hace pensarlo mucho antes de tener un descendiente. Tampoco son menos importantes las conocidas limitaciones de la vivienda y otros recursos materiales a los cuales hay que brindar atención. Aspectos que van desde la alimentación, los pañales, hasta las capacidades en los círculos infantiles. Autoridades gubernamentales han informado que en el Plan de la Economía para el 2013 se incluyó el monto financiero posible que respalda la puesta en práctica de un grupo de medidas encaminadas a atender la situación actual, tanto del envejecimiento como la baja fecundidad. Sobre estos temas volveremos en próximas emisiones. Hasta entonces, muy buenas noches. En Siria, bandas armadas asesinaron al menos a 12 personas en la ciudad de Homs, al tiempo que continuaron los fuertes enfrentamientos entre tropas del ejército y grupos irregulares armados financiados desde el extranjero. Asimismo, se registraron choques entre las tropas gubernamentales y los terroristas en Alepo y las cercanías de Damasco. El gobierno ha denunciado de manera reiterada que el caos está siendo orquestado desde el exterior y señala la existencia de informaciones que apuntan a que un elevado número de los terroristas son mercenarios. Y la tasa de desempleo en la eurozona marcó un nuevo récord al situarse en el 11,8% de la población activa durante el pasado mes de noviembre. De acuerdo con datos divulgados por la Oficina Europea de Estadísticas Eurostat, en noviembre más de 26 millones de personas estaban en paro en la Unión Europea. De esa cifra, más del 18 millones se sitúan en la llamada eurozona. Según la Oficina Estadística, España y Grecia tienen el mayor índice de desempleo. El secretario de Economía del partido político español Izquierda Unida, José Antonio García, considera que el aumento de la tasa de desempleo es consecuencia de la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy.
Los integrantes de la Brigada de Solidaridad con Cuba, Cruz del Sur, exigieron la excarcelación de los 5 héroes cubanos y condenaron el bloqueo de Estados Unidos impuesto a la isla. Los brigadistas se encuentran de visita en la provincia de Granma. Son los integrantes de la Brigada de Solidaridad Cruz del Sur de visita en Granma por estos días para celebrar los 30 años de su fundación. Durante una velada artística exigieron la excarcelación de los 5 cubanos presos injustamente en cárceles estadounidenses y condenaron el bloqueo económico impuesto a la isla. El conjunto de música antigua Exulten, River Jazz, Yoruba Men, Arturo Jorge y su cuarteto Tradición se unieron desde el arte al reclamo internacional y rindieron justo homenaje a los brigadistas procedentes de Australia y Nueva Zelanda. Y que deberían quitar el bloqueo y dar libertad a los 5. Tenemos que seguir luchando y apoyando y difundiendo en Australia la verdad sobre lo que pasa aquí en Cuba. A difundir todo lo bueno que tiene este hermoso país. En Australia hay 15 asociaciones de amistad y en Nueva Zelanda hay 4. Todas ellas realizan actividades constantemente en favor de dar a conocer nuestros logros, proyectan documentales o películas que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra revolución. Durante los próximos días, sus 30 integrantes visitarán lugares de interés histórico en Granma y desarrollarán jornadas de trabajos voluntarios. Por más de 30 años consecutivos, la Brigada Cruz del Sur llega a Cuba para apoyar la lucha por el regreso de los 5 y condenar el cerco económico impuesto al país caribeño. Desde Granma, Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. El Ballet Nacional de Cuba entregó diversos reconocimientos a algunos de sus miembros más destacados en reconocimiento a su permanencia entre sus filas. Diuber Faría tiene los detalles. Justo en el año en el que el Ballet Nacional de Cuba celebra su aniversario 65, llega el reconocimiento para algunos de sus artífices a través de monedas y diplomas conmemorativos. Desde técnicos, custodios, afinador de piano, director de orquesta, personal de oficina, hasta su maquillista principal, maestros de danza y bailarines. Diplomas de reconocimiento recibieron aquellos que han permanecido durante 10 años en la compañía, mientras quienes acumulan 20, 30, 40 o 50 años fueron distinguidos con una moneda conmemorativa. Medio siglo junto a Alicia Alonso y el Ballet Nacional de Cuba ostentan de manera especial en este 2013 el maquillista Tony Cañas y las maestras María Elena Llorente y Aurora Bosch. Artistas o no, todos han dedicado parte de sus vidas a la principal compañía de ballet clásico de Cuba. Diuber Farías Aúcar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La primera Bienal de Grabado que desarrolla Santiago de Cuba dedica un especial reconocimiento a los maestros de esa especialidad en Cuba. Una vez más el homenaje a 2 hijos ilustres de Santiago de Cuba, José Julián Aguilera Vicente y Raúl Alfaro, esta vez como parte de las actividades de la primera Bienal de Grabado Gráfica 2013, que por estos días reúne a creadores de varias naciones en esta oriental ciudad. Una selección de obras de Aguilera y Alfaro componen esta muestra que sirve de puente para estrechar aún más los lazos de amistad y respeto que los han unido siempre. La primera Bienal de Grabado será clausurada el venidero día 15 con la inauguración de la exposición colectiva New Graph de los artistas participantes en el evento. En Santiago de Cuba, Julia González Bazán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Cienfuegos tuvo lugar el 4º Taller Nacional de Ciudades Cubanas que ostentan la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad. El tema central del evento fue la mejora del hábitat como objetivo básico en la conservación de monumentos y tuvo como inspiración la conferencia Un Patrimonio Mundial para la Comunidad del director de la Oficina del Conservador de esa ciudad. Con esta información concluyen las culturales. Soy Alfonso Roque y les deseo la mejor de las noches. La Clínica Estomatológica Puentes Grandes en el municipio capitalino de Plaza de la Revolución reabrió sus puertas después de 12 años de cerrada. La inversión forma parte del amplio programa constructivo que se acomete en las instituciones de salud de La Habana. Una nueva imagen ofrece hoy en la avenida 26 la Clínica Estomatológica Puentes Grandes. Desde marzo del 2012 comenzó aquí un movimiento constructivo que fue desde el principio muy seguido por el colectivo médico.
¿Hubo que hacer algún trabajo más de una vez? Hubo que hacer un trabajo más de una vez, sí, mesetas fundamentalmente, instalación de baños, se hizo más de una vez. El objetivo era que quedara con calidad, ¿no? El objetivo era que quedara con calidad y poder prestar el servicio que esta institución se merece. La clínica exhibe un equipamiento totalmente nuevo, tan moderno como el del mundo más desarrollado. Asume un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche para la atención primaria. Los servicios por especialidades se activarán en la medida en que se concluya cada detalle. Y es que el buen terminado de las obras de la salud repercute en la calidad de la asistencia. ¿Cuántas veces te cepillas lo necesito en el día? De lo contrario, la doctora Giselle no pensara así. Es un privilegio para nosotros, la clínica queda muy buena y nada, nos queda esforzarnos para ver si satisfacemos las necesidades de la población. Los pacientes también se sienten tentados. Ahora el deber social de la ciudadanía, de los cubanos, de nosotros, el pueblo, es cuidarlo, mantenerlo, porque el Estado hace mucho esfuerzo para que la instalación esté en estas condiciones. En tiempos en los que la estomatología cubana está retada a elevar su eficiencia y su reconocimiento social, vale la pena celebrar la reapertura de recintos como estos. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar la reedición de la entrada victoriosa de la Caravana de la Libertad a la capital. El respaldo del Parlamento venezolano para que Chávez juramente ante el Tribunal Supremo de Justicia después del 10 de enero. La incorporación a la zafra del coloso espirituano Uruguay. Y el llamado de la Brigada Cruz del Sur en favor de la liberación de los 5 y el fin del bloqueo contra Cuba. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano y Áñez Becerra, deseamos pasen todos una excelente noche. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.